El camino de la felicidad. 9. De los placeres y los daños. Debemos conocer ahora el instrumento que tenemos que usar para que por él nos sea fácil dejarnos llevar de un extremo a otro o al término medio, pues muchas veces la mera deliberación por sí sola no será suficiente sin este instrumento. Decimos, hacer lo feo se convierte en fácil para nosotros por causa del placer, que según creemos nos afecta por el hecho de hacerlo, y evitamos lo bello, cuando creemos que por él nos afectará un daño, puesto que pensamos que el placer es el fin de toda acción, pues solo buscamos eso en todo lo que hacemos. Algunos placeres pertenecen a lo sensible, como los placeres que dependen de lo que se oye, de lo que se ve, de lo que se gusta, de lo que se toca y de lo que se huele. Otros dependen del concepto, como los placeres que dependen del gobernar, del ejercer el poder, del dominar, de la ciencia y de otras cosas semejantes. En la mayoría de los placeres, nosotros siempre tendemos hacia aquellos que pertenecen a lo sensible, pues creemos que son el fin de la vida y la perfección del vivir por pretenderlos desde el comienzo de nuestra existencia. Además, algunos de ellos son causa de algo necesario para nosotros o para el mundo. Necesario para nosotros es el alimentarse, por medio de lo cual subsistimos en nuestra vida. Necesario para el mundo es la reproducción. Por eso creemos que son el fin del vivir y que constituyen la felicidad. Además, lo sensible es más conocido para nosotros, lo percibimos mejor y accedemos a ello con más posibilidad. Por medio de la reflexión y del examen atento, está claro que esos placeres nos alejan de la mayoría de los bienes y nos apartan de las cosas más importantes por las que obtenemos la felicidad. Cuando vemos que un placer sensible se nos escapa por una acción bella, tendemos a rechazar lo bello, pero cuando el hombre es capaz de llegar a rechazar estos placeres o a obtener el término medio, entonces está próximo a los hábitos morales dignos de elogio. Los placeres que siguen a las acciones, sea placer sensible o placer propio del concepto, o son inmediatos o se dan en el futuro. Igual sucede con los daños. Cada uno de estos placeres que sigue a las acciones se sigue de uno de estos dos modos. O bien la acción es tal que a ella le sigue siempre placer o daño, como el dolor que sigue a la quemadura y el placer que sigue a la relación sexual. Pues la quemadura es tal que de ella se sigue dolor cuando afecta al animal. O bien el daño se sigue de la acción porque se ha prescrito en la ley religiosa. El daño sigue a la acción sin que esa acción sea tal en sí misma que de ella se siga siempre ese daño, como flagelar al adúltero y matar al homicida. Las acciones bellas a las que sigue un daño inmediato son seguidas de manera necesaria por un placer en el futuro. Las acciones feas a las que se sigue un placer inmediato son seguidas necesariamente por un daño en el futuro. Conviene que determinemos los placeres y daños que siguen a cada acción y que distingamos aquellas cuyo placer es inmediato y su daño en el futuro, y aquellas cuyo daño es inmediato y su placer en el futuro. Cuando nos vemos inclinados a hacer una acción fea a causa del placer inmediato que creemos que sigue a esa acción fea, hemos de oponernos a ese placer por el daño que le sigue en el futuro y hemos de reprimir por ello el placer que nos mueve a hacer la acción fea. Será fácil para nosotros entonces abandonar lo feo. Cuando nos vemos inclinados a dejar de hacer una acción bella por causa del daño que para nosotros le sigue de inmediato, hemos de oponernos a ello por el placer que seguirá a lo bello en el futuro y hemos de reprimir por ello el daño que nos desvía de lo bello. Será fácil para nosotros entonces hacer lo bello. Además, cuando nos vemos inclinados a hacer lo feo por causa del placer inmediato que hay en ello, hemos de oponernos por el placer que le seguirá en el futuro, contrario a lo feo. Algunos hombres tienen excelente reflexión y poderosa decisión para hacer lo que la reflexión les impone. Son aquellos a los que solemos llamar merecidamente hombres libres. Otros carecen de ambas cosas y son los que solemos llamar hombres bestiales y siervos de manera merecida. Otros carecen de poderosa decisión solamente, pero tienen excelente reflexión
y son los que solemos llamar siervos por naturaleza. A algunos de los que se arrogan la ciencia o se las dan de filósofos, les sucede esto, y entonces están en un rango por debajo del primero en la servidumbre, y aquella ciencia que se arrojan se convierte en ignominia y en deshonor para ellos, puesto que lo que adquieren es algo inútil de lo que no obtienen provecho. Otros, en fin, carecen de excelente reflexión, aunque tienen poderosa decisión. Para quien es así, otros reflexionan por él, o bien se dejará llevar por quien reflexiona por él, o bien no se dejará llevar. Si no se deja llevar, también será bestial, pero si se deja llevar, tendrá éxito en muchas de sus acciones y por causa de esto podrá escapar de la servidumbre y participar con los libres. De los placeres que siguen a las acciones, unos son más conocidos y más perceptibles para nosotros y otros son más ocultos. Los más conocidos son los inmediatos, que constituyen un placer sensible. Así son también los daños. Lo que procede de ellos de manera inmediata y proviene de lo sensible es claro para nosotros, sobre todo si además es un daño establecido en la ley religiosa. Los más ocultos son los otros placeres y daños. Los más ocultos de ellos son aquellos que se dan por naturaleza, en el futuro, y proceden de lo comprendido. Los que son inmediatos y por naturaleza son inferiores a estos en cuanto a ocultamiento, y lo mismo ocurre con los que se dan en el futuro y proceden de lo sensible. Por lo que se refiere a los hombres libres, cuando quieren que les sea fácil hacer lo bello y abandonar lo feo por el uso del placer y del daño, entonces los más ocultos y los más manifiestos están para ellos en el mismo rango, pues los placeres que los impulsan a lo feo son reprimidos por el daño, aunque el daño proceda de los que son más ocultos, tal como serán reprimidos por lo que es más manifiesto, por el hecho de que su excelente deliberación establece que aquellos cuya naturaleza es ocultarse para la mayoría de los hombres, está en el mismo grado que lo manifiesto. En cuanto a los demás hombres, no les basta esto, sino que sus placeres son reprimidos por un daño más manifiesto. Es posible que haya entre ellos algunos a quienes les basta, cuando se ven inclinados a lo feo por causa de un placer inmediato, con ser reprimidos por otro placer que es establecido como consecuencia de abandonarlo o de hacer el contrario. Así es como hay que educar a los niños. Si hay entre ellos algunos quienes no les basta con esto, se les debe añadir un daño que siga a lo feo, y ese daño se establece como el más manifiesto. De esta manera, es decir, según este último modo, deben ser gobernados los hombres bestiales y aquello a los que no les basta el primer modo. Los placeres y daños más manifiestos son los que afectan a los sentidos, en cuanto a aquellos que afectan al hombre, pero no en sus sentidos, son tales como el miedo, la tristeza, la angustia y otros semejantes. A algunos hombres bestiales les basta solo este daño, mientras que a otros no les basta eso o les afecta también un daño en sus sentidos. Lo más propio, por lo que el hombre padece en sus sentidos, es lo que afecta al sentido del tacto, luego lo que afecta al sentido del olfato, luego lo que afecta al gusto y luego lo que afecta a los restantes sentidos. Por esta vía, el hombre puede hacer fáciles para sí mismo y para los demás la acción del bien y el abandono del mal. Cuando se ha dicho aquí cerca de esto es suficiente, indagar a fondo la doctrina sobre esto pertenece a quien se ocupa del estudio de la ciencia política. Esto ya se ha indagado a fondo.